Seguimos avanzando. Aquí en El Mundo Ahora les estamos trayendo las últimas noticias internacionales, así que vamos con ellas. El denominado zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, anunció el fin de la operación anti-inmigración en Minnesota. La reducción de agentes ya está en marcha tras una operación que consideran un éxito, pese a las denuncias de abuso de la fuerza y persecución a migrantes. Y en Venezuela este jueves se lleva a cabo la segunda sesión sobre la ley de amnistía en la Asamblea Nacional. Los diputados analizan artículo por artículo el texto para su aprobación. Al tiempo hay marchas chavistas de apoyo y opositoras para presionar por la salida de todos los presos. Tenemos reporte. Comenzó el conteo de votos luego del cierre de urnas en Bangladesh. Más de 128 millones de personas ya escogieron entre más de 2.000 candidatos al Parlamento. Bangladesh busca estabilidad luego del levantamiento en 2024 que derrocó a la primera ministra Sheikh Hasina. Y en nuestra sección En Contexto hoy nos trasladamos hasta Bangladesh precisamente. El país asiático, como les contamos, volvió este jueves a las urnas después de una movilización social de la generación Z que detonó el gobierno de Sheikh Hasina, la ex primera ministra, que llevaba más de una década en un gobierno que acumuló decenas de denuncias por violaciones a los derechos humanos. Nos lo va a contar Marta Moya en unos minutos, pero primero vamos con el informativo. Abrimos en Estados Unidos porque este jueves el denominado como zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan, anunció el fin de las redadas del ICE en Minnesota. Homan aseguró que Donald Trump había aprobado la propuesta y que ya se está llevando a cabo la retirada paulatina de los agentes. Para el gobierno se trata de una operación exitosa, pese a que agentes del ICE han matado a 2 personas en la ciudad en medio de acusaciones de abuso de la fuerza y persecución a migrantes. Con el éxito que hemos obtenido en la detención de amenazas a la seguridad pública y otras prioridades desde que comenzó esta operación de aumento de fuego, así como los niveles sin precedentes de coordinación entre funcionarios estatales y fuerzas del orden locales, he propuesto y el presidente Trump ha estado de acuerdo en que esta operación de aumento concluya. Esta semana ya se ha producido una reducción significativa y continuará la próxima semana. Y el propósito declarado de la misión de la ICE era retirar a migrantes sin documentos y delincuentes peligrosos. Los demócratas, sin embargo, ven además un esfuerzo más amplio por controlar la votación en estados clave de cara a las cruciales elecciones de medio término de noviembre, en las que están en juego el control de ambas cámaras del Congreso y que podrían poner en jaque la agenda de Trump. Nos lo cuenta Jesús Yajure. La administración Trump pone fin a la campaña anti-inmigración en Minnesota, una operación que se extendió por más de 2 meses y provocó una ola de rechazo y oposición de los residentes y funcionarios locales. La operación dejó más de 3.000 agentes desplegados desde finales de enero, con más de 4.000 arrestos que se enfocaron, según las autoridades, en criminales. Críticos tildaron la operación de desequilibrada y caótica, y los tiroteos fatales de Renee Good y Alex Pretty y el arresto del menor Liam Conejo provocaron un impacto negativo en el público. Mucha gente no cree que valga la pena usar tácticas agresivas y creo que ahí es donde se estaba perdiendo la confianza del público. El anuncio se conoce al tiempo en el que se dan otros momentos políticos. La Cámara de Representantes aprobó un proyecto que plantea exigir prueba de ciudadanía a los votantes de cara a las elecciones legislativas en las que se decidirá el control de ambas cámaras del Congreso. Los republicanos argumentan que el proyecto de ley restaura la confianza en el sistema electoral. Para los demócratas, el proyecto es una táctica para suprimir votantes. Es un requisito muy sensato, presentar una identificación con foto para votar. Eso es todo. Los únicos que se oponen son quienes quieren engañar a nuestro sistema y participar en nuestras elecciones ilegalmente. 5 estados son considerados claves o péndulo, en los que Trump ganó por menos de 3 puntos en 2024. A esto se suma Minnesota, donde Tim Walz renunció a la gobernación y propició la candidatura de la senadora Amy Klobuchar. En un año electoral, Trump ha pedido nacionalizar la votación y tomar el control del proceso en al menos 15 entidades, y su administración ha solicitado los datos privados de electores. La fiscal general Pam Bondi también pidió la data de electores a Minnesota y ofreció
ofreció reducir las operaciones del ICE a cambio del acceso a la misma. En Georgia se confiscó material electoral con la presencia de la directora nacional de seguridad, Tulsi Gabbard, mientras republicanos y demócratas redibujan distritos electorales en varios estados como Texas y California. Aunque los sondeos dan una ventaja a los demócratas, aún es muy temprano para las midterms y la proporción de votos que necesitan para recuperar la Cámara de Representantes dependerá del alcance de estos cambios. Millones de documentos del caso Epstein salpican a un gran número de personalidades en el mundo, desde los círculos políticos y empresariales a los de sangre azul, donde familias reales europeas también se han visto manchadas. Según los analistas, las publicaciones traspasan fronteras y presentan una prueba de credibilidad para las instituciones a nivel global. Nos lo cuenta Albert Naya. Bajo presunción de inocencia, miles de nombres y apellidos se acumulan en los archivos del caso Epstein. Millones de páginas donde las comunicaciones entre el pedófilo y la infinita lista de personalidades de la élite mundial exponen un modus operandi criminal que no se limita a un país, sino al mundo entero. Y hoy fue el turno de India. Fue parte de mis labores con 2 delegaciones que me reuniera con el señor Epstein en varias ocasiones, tal vez 3 o 4. Pero también se vieron salpicadas las realezas del viejo continente, como la sueca o la británica, y como no, los círculos poderosos de Estados Unidos. Donald Trump afirmó en 2019 no saber de las actividades delictivas de Epstein, pero las publicaciones más recientes indican que Trump efectivamente supo de las acciones del criminal sexual años antes. Trump llamó al departamento de policía de Palm Beach para decirle: menos mal que lo están deteniendo, todo el mundo sabe que ha estado haciendo esto. Contradicciones desde el despacho Oval para unos archivos que se publican a cuentagotas y la credibilidad de las instituciones en juego. La gente quiere respuestas y sabe que no se les ha dado una versión transparente. Saben que se están ocultando figuras clave. Se trata de la credibilidad institucional y la rendición de cuentas de las élites, y ya sea en Estados Unidos, el Reino Unido o la India. Lo que estamos viendo es que la gente quiere respuestas y quiere saber quién dirige realmente nuestras instituciones, y parece mucho más complejo de lo que se nos ha permitido saber. Los documentos aportan pruebas, pero los presuntos hechos han sido relatados incontables veces con todo lujo de detalles. Pruebas en bandeja de plata, pero ni una sola persona detenida, ni una sola persona en la cárcel. Los días del encubrimiento han terminado. Deliberadamente silenciadas o puestas en duda, las víctimas de esta presunta red pedófila pueden hablar más alto, pero no más claro, mientras los únicos que pueden llevar ante la justicia a sus participantes están aparentemente en el ojo del huracán. Fijamos la mirada ahora en Cuba, hasta donde han llegado este jueves 2 buques de la Armada Mexicana con 800 toneladas de ayuda humanitaria. Una entrega en medio de las fuertes presiones de Estados Unidos para que los socios históricos de Cuba dejen de tener relaciones con la isla, especialmente en lo que concierne a la entrega de petróleo. Chile ha informado que prepara también un fondo especial de ayuda para Cuba. Y hay jornada de manifestaciones chavistas y opositoras en Venezuela. Este jueves las calles de Caracas, la capital, son un epicentro de una multitudinaria manifestación de quienes le exigen al gobierno encargado de Delcy Rodríguez la excarcelación de todos los presos políticos, tal y como lo prometió el Ejecutivo. También se reportan marchas del oficialismo a favor de la ley de amnistía, que este jueves es tema de debate en la Asamblea Nacional. Para los detalles, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos reportó previamente. Hay mucha expectativa con respecto a este proyecto de ley, pues durante todo el proceso de consulta pública en el que se le dio la palabra a familiares de presos políticos, también a personas que han sido víctimas de persecución, a decanos de facultades, hubo muchas críticas y muchos cuestionamientos a esta ley. Me permito comentar algunos de ellos. Por ejemplo, se exige que esta ley contemple garantía de reparación de las víctimas y que para ello se reconozca a las víctimas como tales, y que hubo y hay persecución política en Venezuela. El proyecto de ley señala, por ejemplo, que el Ministerio de Interior y Justicia, que dirige el ministro Diosdado Cabello, sería el encargado de implementar los mecanismos para el cumplimiento de la normativa. Hay cuestionamientos con respecto a esto, se pide la nulidad. También se cuestiona que son los tribunales y los jueces que llevaron a esas personas a prisión precisamente los encargados de revisar esta ley, esta aplicación de la ley de amnistía. También que quedan excluidos algunos delitos, por ejemplo, el de corrupción
corrupción, porque hay personas acusadas de corrupción que no cometieron ese delito, entonces quedarían excluidas, así como también el de terrorismo. Hay decenas de personas acusadas de terrorismo en Venezuela que no tienen relación con este delito. Entonces, yo creo que va a ser larga esta discusión hoy en la Asamblea Nacional y no creo que hoy mismo pueda ser aprobada esta ley, pese a que desde el gobierno se ha pedido celeridad y pese a que hay presión también de todos los sectores en Venezuela para que se apruebe. Uno de los puntos también que dicen los familiares y también los juristas es que no es necesario aprobar una ley de amnistía para liberar a los presos políticos, que muchos de ellos fueron detenidos solo por una llamada, que con una llamada podrían abrirse las cárceles y que estas personas queden en libertad. Al momento, un poco más de 430 han sido excarcelados, y digo excarcelados porque algunos tienen medida de casa por cárcel, también tienen presentación periódica ante tribunales. No es una libertad plena, tienen prohibición de salida del país, pero según organizaciones como el Foro Penal todavía hay más de 600 detenidos. El gobierno maneja unas cifras distintas, asegura que han liberado a más de 800 personas. Seguimos en Bangladesh, donde comenzó el conteo de votos tras una jornada calificada de histórica por los principales líderes políticos del país. Se trata de las primeras elecciones tras 15 años de gobierno autoritario de la ex primera ministra Sheikh Hasina, quien huyó a India antes de ser condenada a muerte por la mortal represión de las protestas en 2024. Se prevé que los resultados se conozcan este viernes. En Dhaka ya cerraron los puntos de votación después de acoger largas filas de espera. Este jueves, 127 millones de personas habían sido llamadas a las urnas en Bangladesh, que ha celebrado las primeras elecciones tras 15 años de comicios fraudulentos con la autoritaria Sheikh Hasina en el poder. Después de todo este tiempo, al fin votamos libremente. Es nuestro derecho como ciudadanos. No quiero nada en particular, solo paz. Queremos tener buena salud y vivir bien. Victoria para Bangladesh. Los bangladesíes acudieron a votar un año y medio después de la fuga de Sheikh Hasina hacia la India. A mediados de 2024, antes de ser derrocada por los manifestantes, la primera ministra ordenó una violenta represión del movimiento estudiantil que causó la muerte de 1.400 personas, según Naciones Unidas. Como consecuencia, la mandataria fue condenada a muerte en ausencia por crímenes contra la humanidad. Desde entonces, su partido está vetado en el país, lo que ha desatado críticas a este proceso electoral por parte de sus partidarios. Las dos formaciones hasta ahora opositoras son las favoritas para las elecciones legislativas. Por un lado, el Partido Nacionalista de Bangladesh, de centro-derecha, y por otro, una coalición cercana a los hermanos musulmanes que propone aplicar una interpretación estricta del Corán en toda la sociedad. Los partidos políticos han firmado una carta de compromiso para aplicar medidas que refuercen la democracia en el país, que ha sido sometida a referendo en esta misma jornada electoral, marcada por un enorme despliegue de la fuerza pública. Los resultados definitivos de la votación se conocerán este viernes. Bueno, cerramos así nuestro informativo. Vamos con En Contexto. Bueno, para este espacio me acompaña ya en el estudio Marta Moya. Un día más, bienvenida, Marta. Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar precisamente con el mismo tema que estábamos cerrando el informativo, con Bangladesh. El país asiático ha regresado este jueves a las urnas. Son las primeras elecciones generales competitivas desde 2009 y hay que recordar que llegan tras unas protestas, ¿verdad?, que catalizaron demandas de jóvenes, especialmente de la generación Z, y que acabaron con la renuncia de la primera ministra. En efecto, Rodrigo, se espera que a partir de mañana empecemos a conocer los resultados de estos comicios catalogados de históricos en Bangladesh, sin duda entre los más importantes desde que el territorio se independizó de Pakistán en 1971. El octavo país más poblado del mundo acudió a votar este jueves en unas elecciones generales para escoger a sus 350 parlamentarios, 300 elegidos directamente y 50 escaños reservados para mujeres. Estos congresistas, elegirán después al nuevo primer ministro de la nación asiática, ahora mismo en interinato desde la huida de la expremier Sheikh Hasina en agosto de 2024, tras 15 años y unas movilizaciones sociales sin precedentes.
Hoy los bangladesíes también han votado por un referendo sobre la reforma de las instituciones del Estado y la introducción de un parlamento bicameral. El primer ministro interino, el ex Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, definía así la jornada. Es un día de inmensa alegría para todos nosotros. Hoy nace un nuevo Bangladesh. A lo largo del día celebraremos este acontecimiento. Al hacerlo, hemos dejado atrás el pasado, un pasado traumático. Marta, decíamos que son unas elecciones bastante particulares. Vamos a hablar de esas peculiaridades y de quiénes son los principales partidos que ahora pugnan por tomar el control del país. Sí, Rodrigo. Bueno, podemos decir que hay aproximadamente 2.000 candidatos que pugnan por un puesto en el Parlamento en estas elecciones, agrupados en 59 partidos políticos, que no incluyen a la Liga Awami, la formación de Sheikh Hasina, otrora mayoritario y ahora suspendido por la Comisión Electoral. En estas elecciones serán muy importantes los votos de los electores primerizos, que suman unos 4,5 millones. Bangladesh es un país con 56 millones de personas entre 18 y 37 años, y dado que las masivas protestas de 2024 estuvieron marcadas por la generación Z, será interesante ver hacia dónde se decanta esa gran masa de votantes. Entre los partidos más opcionados están el Partido Nacionalista de Bangladesh, el Jamaat-e-Islami, el partido islámico que ha formado una gran coalición electoral, y así se pronunciaba hoy su líder. Si alguna acusación es grave, no perdonaremos a nadie. Haremos lo que sea necesario. No queremos que la gente pierda sus derechos democráticos. Insisto a todos a que salgan de sus casas, ejerzan sus derechos democráticos y participen en la constitución del país. Enfrente está Tariq Rahman, líder de la oposición actual, que regresó en diciembre de 2025 a Bangladesh después de 17 años de exilio en Londres. Un político conservador clásico que fue condenado por rebeldía, por cargos de blanqueo, corrupción y un supuesto plan para asesinar a la ex primera ministra, si bien su partido siempre ha defendido que las sentencias estaban motivadas políticamente en su contra, algo que después la justicia reafirmó con la revocación de las condenas y su regreso a Bangladesh. Queremos construir el Bangladesh con el que sueñan las madres, es decir, un Bangladesh seguro. Martin Luther King pronunció un famoso discurso titulado «Tengo un sueño». Hoy, aquí en suelo bangladesí, como miembro del Partido Nacionalista de Bangladesh, quiero decirles a todos ustedes que tengo un proyecto para el pueblo de mi país, para mi país. Marta, decíamos también que esto llega después de unas protestas que derrocaron a Sheikh Hasina, la ex primera ministra, que llegó con promesas de democracia, pero acabó siendo una mandataria con una dura represión hacia su pueblo. Gran represora, Sheikh Hasina, fue la hija del primer presidente del Bangladesh independiente, una reconocida líder estudiantil, luego activista prodemocrática durante la dictadura en el gobierno militar, y se convirtió Sheikh Hasina en primera ministra por primera vez en el 96. Regresó al poder por segunda vez en 2009, después de haber sufrido varios arrestos de la oposición e intentos de asesinato. A ella y a su partido, la Liga Awami, se le atribuyen grandes logros económicos y también un giro autocrático y represivo. En sus últimos años a cargo del país, organizaciones de derechos humanos denunciaron centenares de desapariciones forzadas, arrestos y ejecuciones extrajudiciales, represión a la oposición y a los movimientos sociales. El culmen fueron esas protestas de 2024 en las que la ONU contó más de 1.400 muertes por represión. Posteriormente fue juzgada por el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh. Ha sido condenada a 7 años de prisión en cada caso, lo que suma un total de 21 años. También ha sido condenada a una multa de $840 en cada caso, lo que supone $2.460. Si no paga las multas, cumplirá una pena adicional de 18 meses de prisión. Después de estas declaraciones, más tarde fue condenada en ausencia a pena de muerte por crímenes de lesa humanidad por la represión de 2024. Después de que ella ya hubiera huido a la India en busca de exilio y negara haber cometido ningún delito. Desde entonces hasta hoy asumió el cargo, como decía antes, el ex Nobel de la Paz 2006, Muhammad Yunus, quien tampoco ha generado amplios consensos. Bueno, ya nos queda hablar, por tanto, de esta generación Z
que fue la que abanderó estas protestas de 2024, que siempre fueron muy activos y que ahora son sin duda un gran nicho de votos en Bangladesh. 4,5 millones de personas que votan por primera vez en estas elecciones. Recordemos también que los jóvenes bangladesíes fueron de alguna manera pioneros de otras movilizaciones sociales de la Gen Z en la región y en el mundo, como en Nepal, en Madagascar o en Perú, lugares muy remotos entre sí. En Bangladesh se conoce a la generación por estar muy politizada. Hubo grandes marchas en 2018 por la seguridad vial, entre 2020 y el 21 en contra de la ley de seguridad digital que censuraba contenidos en línea, y las más explosivas, las que hemos venido comentando, en 2024, cuando denunciaron un masivo fraude electoral, así como ser víctimas de altas tasas de desempleo y represión. Ahora buscan un nuevo rumbo para el país. Veamos. Durante 17 años solo ha habido un gobierno. Quiero algo diferente, alguien que haga que este país sea más próspero ante los ojos del mundo, alguien con moralidad y cualidades de liderazgo que no perjudiquen al pueblo y que piensen en los pobres y sus penurias. Queremos un gobierno que demuestre amor incondicional al Estado, asuma la responsabilidad de su pueblo y proteja al país de los extorsionadores. La ley y el orden deben fortalecerse y aplicarse por igual a todos. El Poder Judicial debe mantenerse imparcial. Rodrigo, la generación Z en Bangladesh tumbó de facto el gobierno de Sheikh Hasina, quemó su casa, incluso se movilizó por redes sociales, motivó estas elecciones y exigió reformas que se han votado hoy en un referendo nacional y que podrían abrir nuevos tiempos para el país asiático. 173 millones de habitantes, 127 millones de electores, promesas de estabilidad, de Estado de Derecho, educativas y mayores oportunidades de empleo. Un cóctel de ingredientes que navegan, parece ser, entre el conservadurismo clásico y las fuerzas islamistas auspiciadas por esos hermanos musulmanes de Egipto, pero también, según las últimas encuestas, por más de un 30% de los votantes primerizos, según esos sondeos. Bueno, pues muy interesante ver lo que va a salir de estas elecciones. Parece que mañana viernes podrían empezar a conocerse resultados ya, Marta. En efecto, veremos a ver hacia dónde se conducen los bangladesíes. Venga, pues lo veremos mañana. Gracias por este repaso, por este en contexto. Nosotros hacemos una pausa. Vamos ya con nuestra crónica del Día de Ciencia y Tecnología con Valentina Torres Sánchez.